¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Es un gusto dirigirme a ustedes para hablar acerca de la guía número 5 correspondiente a la primera nota del tercer periodo. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la posibilidad del conocimiento. Estos temas son parte de la rama de epistemología que veníamos tratando. En el anterior hablamos sobre el origen del conocimiento y decíamos que el origen del conocimiento dependía de dos fuentes. La primera del mito, de la razón mítica, y la otra razón de la reflexión. Entonces, por lo tanto, decíamos que el hombre en ese entonces se ocupaba del problema del ser y por el problema del conocer. Entonces, siguiendo adelante, tenemos lo que significa la posibilidad del conocimiento para poder llegar a la verdad. Y es que la verdad no es tan fácil de encontrarla porque hay diferentes posiciones. Entonces tenemos, primero que todo, aquí tenemos, en esta parte de la guía, un mapa conceptual donde está más claro, más sintetizado lo que es la posibilidad del conocimiento. Tenemos en primer lugar el dogmatismo, el escepticismo, el relativismo y el criticismo. Como dice ahí, el dogmatismo, no hay nada, no hay duda. El escepticismo, no hay nada. El relativismo, depende de algo. Y el criticismo, da la razón y la confianza. Posteriormente tenemos ya lo que es el marco conceptual referente a lo que es el dogmatismo. Entonces, el dogmatismo, como dice su nombre, depende de un dogma, o sea, es una doctrina opuesta al escepticismo y al idealismo, donde se pone al alarde el objeto y el sujeto, pero por encima de todo esto, esta es la razón respecto a lo que se piensa y que es una verdad como absoluta, donde no se puede afirmar ni negar nada. Así, si hablamos de Dios, dice ahí en este párrafo, si hablamos de Dios, tenemos que considerarlo como un todo y no como algo insignificante. Eso es un dogma, y esto, si hablamos de dónde proviene de la religión. La primera que fue utilizada fue por el Concilio de Trento, en donde se trajo a relucir esta palabra y que significaba para razones dadas a conocer por Dios. O sea, entonces no tenían discusión alguna. Entonces, eso es el dogmatismo. Tenemos el escepticismo. El escepticismo, al contrario del dogmatismo, es más incrédulo, pero parte de la duda. Por ejemplo, Pirrón, quien es uno de los filósofos más antiguos, dice no afirmar nada, dice que no afirmaba nada, solo opinaba. Entonces el escéptico puede decir, siento frío y no hace frío. Solo lo que sabe, si hace frío, no es la misma persona. Entonces, el escéptico es una persona incrédula que solamente todo pone en duda y no hay una verdad absoluta. Las características del escéptico es alguien que profesa duda o está en desacuerdo con lo que realmente está aceptado como verdad. La palabra escéptico viene del griego septic, que en griego significa examinar. La etimología de esta palabra indica en su significado quien investiga. Los filósofos escépticos no creían en la verdad objetiva, porque todo es subjetivo, dependiendo del sujeto que estudia y no del objeto estudiado. O sea que esto se refiere más que todo a que se le da más importancia es a la persona que estudia el conocimiento antes que al objeto estudiado. O sea que el ser está por encima del objeto.
Esta actitud dice que le da como una tranquilidad mental porque no tiene que discutir con nadie y no tiene ningún problema. Tenemos luego el relativismo. El relativismo sostiene que los puntos de vista no tienen ni pueden llegar a tener verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva encuadrada en diferentes marcos de referencia general. Las discusiones sobre el relativismo se centran en cuestiones concretas. Así, el relativismo gnoseológico considera que no hay verdad objetiva, dependiendo siempre de la validez de un juicio de las condiciones en que éste se enuncia. El relativismo moral sostiene que no hay bien o mal absoluto, sino dependiendo de las circunstancias concretas similares postuladas que defienden tanto en el relativismo lingüístico como en el relativismo cultural. Entonces, todo esto se refiere a que todo depende, para decir algo depende de las circunstancias, de las situaciones en que uno se encuentra, o sea que esto entonces tampoco da lugar a la verdad absoluta. Entonces el bien y el mal, dice, no existiría porque no hay nada absoluto en sí. Tenemos el criticismo, cuyo representante de esta corriente filosófica es Emmanuel. Es considerado un sistema, dice, de pensamiento que se propone examinar los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión filosófica. Como tal, es una doctrina de orientación epistemológica, crítica del empirismo y del racionalismo. Su mayor exponente es Kant. El criticismo no niega que el hombre pueda acceder al conocimiento, a la verdad, pero considera que es necesario que haya un examen atento. Esto quiere decir que todo lo que se hace dentro de esta corriente filosófica tiene que dado a la luz de la razón, de la reflexión, estudiado e investigado, con análisis de fondo para poder llegar a unas conclusiones. Precisamente estas conclusiones es lo que le da validez al conocimiento y dar un progreso a la humanidad. Kant habla también de la metafísica y dice que es muy somera, pues porque no analiza, no reflexiona sobre el porqué de las cosas, sino que está dado desde un ámbito subjetivo, es decir, sobre lo que se da a la luz de la fe más que todo y no de la razón, como plantea Kant. Kant es el autor indiscutible, como decíamos, del criticismo, y su obra principal es la crítica de la razón pura, en donde solo tiene validez en lo que se da en base a la razón y al criterio basado pues en la reflexión y en el análisis. Bueno, en última instancia tenemos la estrategia evaluativa, donde están unas 5 preguntas relacionadas con la comprensión textual. La primera pregunta es: ¿cuáles son las posturas filosóficas sobre el estudio del conocimiento? Entonces, pues aquí nomás hay que nombrarlas y si quieren hablar algo, pero muy poquito de cada una. Segunda, ¿en qué consiste el escepticismo? Diga un ejemplo. Entonces, vamos con nuestras propias palabras en qué consiste el escepticismo y damos un ejemplo relacionado, por ejemplo, con Dios. Entonces, los que no creen en Dios, entonces son unos escépticos. Tercera, ¿el dogmatismo está de acuerdo con esta corriente filosófica? ¿Qué es el dogmatismo? ¿Y está de acuerdo con esta corriente filosófica? Entonces, el dogmatismo, entonces ya hablamos de lo que es esta corriente filosófica y decimos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o sea que tiene que ver con texto y con una opinión. El relativismo dice, considera que todo depende de la circunstancia de donde se analiza el objeto. ¿Qué piensa al respecto? También hay que leer, dar un criterio personal y análisis de texto.
en qué corriente filosófica se ubica usted y por qué. Entonces esto sí ya es un análisis interior de decir yo, bueno, me considero escéptico por esto, por aquello, ¿sí? Bueno, esa es la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Dentro de la guía hay muchos términos filosóficos que en otras palabras pues son más sencillas, como ya les expliqué, y que espero que lo entiendan. Cualquier duda que tengan, es bueno que se dirijan al WhatsApp o me escriban al correo electrónico. Será hasta la próxima clase. Muchas gracias.